compañeras, compañeros, muchas gracias a todo el Comité Ejecutivo Estatal que desde muy temprano llegamos hoy de Mérida, que ayer estuvimos allá, y pues gracias por realizar este evento, por convocar. Saludo, no quiero volver a mencionar a todas, a todos, compañeros, compañeras, a mi compañera senadora Maribel, a Anaí, a todos los presidentes municipales, regidores, regidoras, a Alma del Instituto de la Juventud, a todos y todos los compañeros que están aquí, pero fundamentalmente gracias a los jóvenes por atender esta convocatoria. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hay una fiebre de las corcholatas, ¿no? En todos los niveles, y podría parecer medio fuera de lugar que en medio de tanto corcholatismo pues llamemos a los jóvenes a encontrarnos en la plaza pública, pero no, tenemos junto con Alex Porras, nuestro secretario nacional de jóvenes, el encargo de visitar todo el país y encontrarnos aquí en las plazas públicas, sobre todo las y los jóvenes, y por supuesto también los jóvenes de alma y de experiencia acumulada, para reflexionar qué significa la Cuarta Transformación. Si ustedes ponen atención, el presidente López Obrador todos los días desde hace un tiempo se dirige a los jóvenes, y desde hace un buen tiempo también todo el tiempo habla del relevo generacional. Pero, ¿qué significa el relevo generacional? Es decir, solo porque somos jóvenes, medio nos vamos acercando ahí a quienes toman las decisiones y tienen el poder para ver si nos salpican tanto, y es quítate tú porque yo soy más joven y ya llegué. O significa asumir con conciencia histórica y entender con mucha responsabilidad del presente que este proyecto ha costado mucho tiempo. Y este proceso, este evento que le hemos denominado Conciencias en Revolución, busca reflexionar sobre dos cosas. Una que ya se estuvo tratando aquí hace rato, la primera, la segunda, la tercera transformación. ¿Por qué el presidente López Obrador ha llamado a este proceso la Cuarta Transformación? Porque la Cuarta Transformación, pues no creemos que es alguien con un chalequito guinda o un 4 con los dedos. La Cuarta Transformación es un proceso serio, profundo. Y nosotros creemos que desde las juventudes es muy importante saber de dónde venimos, para entender dónde estamos y para no perder el rumbo hacia dónde vamos. Y yo no voy a repetir aquí lo que ya se expuso de las otras transformaciones, pero sí creo que es importante hacer una reflexión colectiva de lo que significan las luchas del pueblo de México. ¿Por qué el presidente habla de la primera transformación, que es la independencia, de la segunda, que es la reforma, y de la tercera, que es la revolución? Porque fueron momentos en los que el pueblo de México rompió con el estado actual de las cosas. En la independencia luchó contra la colonia española, una colonia que se impuso, que rompió muchas de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, y que luego dividió en castas a la población. Si eras español tenías privilegios, si eras criollo podías acceder a la educación, si eras indígena prácticamente tu condena era ser esclavo. Y esta irrupción del pueblo de México en la independencia, pues de entrada planteó que no queríamos seguir bajo el yugo español y que queríamos que todas y todos, sin importar el tono del piel y del origen, pues nos tratáramos como iguales. Y hubo ahí un parteaguas de la historia de nuestro país. E inició la independencia y con eso la decisión de a dónde vamos como nación. Y la reforma es otro momento de quiebre, otro momento de cambio, porque en esa concepción o discusión de hacia dónde íbamos como nación, pues se dieron dos visiones que son normalmente las visiones que predominan en la política. Una visión conservadora que decía que nosotros no podíamos
dirigir nuestro propio destino y que necesitábamos de príncipes extranjeros para ser gobernados. Y por otro lado, una visión liberal que decía que era momento de separar a la Iglesia del Estado y de empezar a construir los principios o los primeros derechos civiles que hoy podríamos decir. Y ese proceso de reforma, esa lucha de conservadores contra liberales, afortunadamente ganaron los liberales y permitió que delineáramos la primera o esta otra etapa del país, donde empezábamos a construir un país de leyes, la antesala, digamos, a la Constitución de 1917. Y en la Revolución, después de más de 30 años de Porfirio Díaz, hubo otro momento en el que el pueblo de México decidió participar, irrumpir en la vida pública, primero luchando contra esta reelección ininterrumpida de Porfirio Díaz, contra más de 30 años de gobierno y contra el abuso de algunos hacendados que prácticamente trataban como esclavos a los trabajadores de la tierra. Y la Revolución Mexicana pues tiene muchísimos pasajes y podemos hablar de frases como tierra y libertad o la tierra es de quien la trabaja, pero también inició una ruptura que inició un proceso democrático porque planteó que no se querían 30 años del porfiriato. Y perdón, de repente pudiéramos decir desde la juventud, híjole, qué hueva hablar de historia, ¿no? Pero la verdad es que si no hablamos de la historia, si no conocemos la historia, es muy difícil generar una postura frente a la realidad. Después de la revolución, 70 años de gobierno priista, 12 años de gobierno panista y luego el 2018 donde por fin logramos tomar el poder y el gobierno por la vía pacífica, por la vía cívica, por la vía popular, por la vía de la organización. Y yo aquí quisiera concentrarme para hacer una reflexión desde la juventud. Si pensamos de 1968, que todo el mundo sabemos qué pasó en el 68, jóvenes y estudiantes decidieron salir a manifestarse y plantear que otro México era posible. Hablaron de justicia, hablaron de democracia, hablaron de libertad. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado autoritario de entonces? La represión, el asesinato, la desaparición, el autoritarismo. ¿Y cuál fue el delito de esos jóvenes? Pensar, soñar que México podía ser diferente, porque eso contrasta la lucha que ha dado el pueblo de México en las últimas décadas. Por un lado, los sueños, los anhelos de tener un mejor destino como nación, y por otro lado, un sistema que se resiste a los cambios y que es capaz de matar, de asesinar, de desaparecer y de torturar. Si pensamos de 1968 a 2018, pasaron por lo menos 50 años para ir avanzando en ir concretando estos anhelos de los jóvenes del 68. Y luego llegó el 88, donde la gente votó por un cambio, votó por Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy nos enteramos que murió el compañero Porfirio Muñoz Ledo, que formó parte de esa generación que rompió con el PRI cuando se dio cuenta que no había democracia. Y él, Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas, otro grupo de dirigentes, decidieron romper con el PRI y se juntaron con distintas fuerzas sociales, distintas fuerzas progresistas y fundaron un partido que ya no mencionaré porque es como citar muertos, pero fundaron una fuerza de izquierda que tuvo un buen rato, pues, vida y que significó mucho para muchas personas cuando era un partido serio. En el 88 participó Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones, la gente votó por un cambio y la respuesta de este sistema autoritario fue un fraude electoral. Y luego en el 2000, nuevamente la gente votó por un cambio, votó por Vicente Fox, pensando que Vicente Fox era una alternativa al PRI,
porque ya voy a sonar anciana, pero a lo mejor algunos de ustedes que son más jóvenes no lo recuerdan, pero Vicente Fox llegó al poder diciendo que iba a sacar al PRI de Los Pinos. Y llegó diciendo que era diferente. Y hoy PRI y PAN van juntos, agarraditos de la mano, son lo mismo. Y siempre dijimos que eran lo mismo. Mucha gente no nos creyó, pero hoy ahí está la prueba de que PRI y PAN son lo mismo. Pues la gente votó por un cambio otra vez en el 2000. Mucha gente votó por Fox y Fox resultó ser un fraude. Lo que el presidente López Obrador llama un traidor a la democracia, porque la gente le dio un voto de confianza para cambiar este país y no solo no lo hizo, sino que resultó que era más de lo mismo. Cuando Vicente Fox gobernaba este país, y ahí es donde entra mi generación, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y vimos en la Ciudad de México un gobernante que empezó a construir hospitales, preparatorias, universidades, a generar programas sociales para adultos mayores, becas para jóvenes, para madres solteras, para personas con discapacidad. Empezó a transformarse la ciudad y pronto se convirtió en un posible candidato presidencial. ¿Y cuál fue la respuesta nuevamente de este Estado autoritario que no quería cambiar? Pues intentar meter a la cárcel a López Obrador, quitándole el fuero, metiéndole a la cárcel para que tuviera un antecedente y no pudiera ser candidato a la presidencia. Y yo les recomiendo a los más jóvenes, porque es parte de la historia de nuestro movimiento, que vean, está en YouTube, el discurso del presidente López Obrador el día que lo desaforaron. Es un discurso que da cuenta de cómo Andrés Manuel sigue siendo la misma persona a pesar de los años y que siempre denunció que un grupo de personas tomaban las decisiones en este país para beneficio de ese mismo grupo de personas. Pues en ese intento de desafuero muchos teníamos 14, 15 años y vimos de manera impresionante cómo la ciudadanía salía a defender a su jefe de gobierno. Era increíble. En un país donde todo el mundo escuchamos quejarse del gobierno, era increíble que miles de personas salían a defender a su gobernante. Y es esa fuerza popular pacífica la que impidió el desafuero. Vicente Fox tuvo que recular, se echó para atrás y echó para atrás el desafuero. Y yo creo que a partir de entonces se fortalece un movimiento que venía aglutinándose a lo largo del tiempo en un pueblo, en un país donde en el 68 reprimieron, donde en el 88 hicieron fraude, donde en el 2000 engañaron, en 2006 Andrés Manuel López Obrador significaba una esperanza de cambio. La izquierda no estaba organizada para entonces, no había lo suficiente defensa electoral y nos hicieron un fraude electoral. Yo lo voté, tenía 16 años, pero lo sentí como si me hubieran robado a mí también. Yo formé parte de las manifestaciones que hubo en ese momento en el fraude del 2006 y la gente le pedía a López Obrador que fuera más radical, que nos fuéramos a las armas, que tomáramos aeropuertos, que bloqueáramos carreteras. Yo me imagino que había un enojo acumulado de varias generaciones, porque es como si en la cara lo que te estuviera diciendo el sistema es: no importa lo que hagas, este país no va a cambiar, este país es nuestro, no es de ustedes aunque sean mayoría. Porque fíjense nada más la frustración que pudiera haber, lo repito, si pensamos desde el 68, porque antes hubo muchas otras luchas, pero si pensamos la represión del 68, el fraude del 88, la farsa del 2000, en 2006 nos hicieron fraude. Y Andrés Manuel López Obrador afortunadamente utilizó cabeza fría y decidió canalizar ese enojo en un plantón en todo Reforma en la Ciudad de México. Y tiempo después él reflexionaba, y ustedes no me dejarán mentir, pues que no podíamos ir a acciones más radicales si no había organización, si a veces para vernos a una brigada llegamos tarde, si no tenemos a veces la disciplina para llegar
puntual a una brigada para ponernos de acuerdo para recorrer una calle, pues ya que vamos a estar pensando de cosas más radicales. Teníamos que organizarnos. Y Andrés Manuel recorrió todo el país como nunca nadie lo ha recorrido. Y ahora es muy fácil llenar un evento de Morena. Pero imaginar que Andrés Manuel tuvo canchas como estas, con 3, con 4, con 5 personas, y que nunca dejó de luchar, pues es un ejemplo para los jóvenes. Que los jóvenes a veces nos desesperamos fácil, a veces nos frustramos, a veces cuando las cosas no nos salen, pues quisiéramos renunciar a todo. Y para mí Andrés Manuel, entre muchas otras cosas, es un ejemplo de constancia. Porque mucha gente ya no lo recuerda, pero López Obrador, que viene de Tabasco, pues viene de 2 fraudes electorales en Tabasco. Luego del fraude del 2006, luego del fraude del 2012, y hasta 2018 logró concretar la presidencia. Y en 2012, pues estaba más avanzado, más organizado el movimiento, ya existía Morena como asociación civil, como movimiento desde el 2009, y teníamos claro pues que había que seguir organizándonos. Y perdón si me estoy extendiendo, voy terminando. En 2012, que hubo una irrupción también estudiantil muy efímera, el Yo Soy 132, del cual algunos también formamos parte, pues denunciaron varios jóvenes que Peña Nieto significaba la construcción de un producto chatarra que nos estaban vendiendo los principales medios de comunicación con el pretexto de que era guapo. Algo así como ahora pasa con una compañera senadora que como usa huipil, pues dicen que es pobre, que es indígena y que es la buena, ¿no? Igual en ese entonces pues nos vendieron un producto chatarra, nos decían que había que votar por Peña Nieto porque era guapo, y hubo una manipulación mediática brutal y vimos la mayor compra de votos que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. Y lo que eso significa en términos perversos de lucrar con la pobreza, porque hay testimonios de gente que vendió su voto por 1 kilo de carne, por un pollo, por un costal de cemento, por un vestido de 15 años para su hijo, y la cantidad de testimonios que hubo en ese entonces. Pues ya la verdad es que de solo contarlo cansa. ¿Cuántas veces se intentó cambiar este país y nos decían que no se podía? Y era como la reiteración de ya no insista, regrésese a ver cómo sobrevive, porque este país no va a cambiar, porque este país es nuestro. Y afortunadamente, miles de personas en todo el país siguieron caminando, bajo el sol, bajo la lluvia, tocando puertas, nos las cerraban en la cara, nos decían locos, nos decían que esto nunca iba a cambiar, nos decían que López Obrador comía niños, que era un peligro para México. Insistimos. Andrés Manuel decide renunciar en 2012 a todos los partidos que le acompañaron. Y después se hacen asambleas en lo que ya era Morena como movimiento. Y la discusión era, ¿qué sigue para nosotros? ¿Nos convertimos en partido o seguimos siendo movimiento? López Obrador confesó después del 2012 que él ya quería renunciar en esa concentración que hizo en el Zócalo, donde renunció a los partidos, que ella quería renunciar a la vida pública. Que él decía, bueno, pues si no nos toca a nosotros, pues no nos toca, habremos abonado a mejorar el país, pero pues tampoco vamos a forzar las cosas. Afortunadamente en estas asambleas decidimos que Morena tenía que seguir siendo un movimiento, pero que había que ser partido para tomar el poder, por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía organizada, por la vía cívica, por la vía popular. Y yo les confieso que en ese entonces tenía 22 años, que cuando yo escuché el discurso de Andrés Manuel en el Zócalo, que yo esperaba pues por lo menos un plantón para canalizar ahí la rabia, pues a mí me pareció muy tibio, me enojé, yo les confieso que me fui enojada y llorando del Zócalo. Dije, ¿qué? O sea, ¿por qué nos dice que los cambios pueden durar 100 años? O sea, yo quiero ver el cambio mientras esté viva, ¿no?
me parecía profundamente tibio que no nos dijera, pues por lo menos un plantón. Y yo dije, bueno, me voy de Morena, la verdad, esto no es para mí. Me fui como 3 días, porque después Andrés Manuel presentó su libro, un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama No decir adiós a la esperanza. Y en esta presentación del libro, Andrés Manuel dijo, mucha gente se enojó conmigo en mi discurso en el Zócalo, pero es que nosotros no queremos llegar por llegar al poder. Nosotros estamos planteando una revolución de las conciencias. Y yo ahí lo empecé a entender todo, la profundidad y la radicalidad de este proyecto. ¿De qué sirve llevar al poder a una persona o a un grupo de personas si en el camino pueden corromperse, en el camino pueden traicionarnos, en el camino pueden fallarnos, o a lo mejor lo logran y lo hacen bien? Pero ¿de qué sirve si no hay un proceso de cambio colectivo? Si no hay un proceso de revolución de conciencias donde la gente sepa que es dueña de su propio destino, donde la ciudadanía pueda participar, pueda informarse, pueda organizarse, pueda exigir, pueda poner, pueda quitar. De nada sirve si no hay un proceso de revolución de conciencias. Y eso es lo que Andrés Manuel nos planteó durante mucho tiempo. Por eso este evento se llama Conciencias en Revolución, porque los jóvenes somos conciencias constantemente cambiando, porque somos conciencias en revolución, porque estamos todo el tiempo cuestionándonos, o deberíamos todo el tiempo cuestionarnos nuestra realidad. Y es profundamente conmovedor, si se me permite el uso de la palabra, pensar que un día como hoy, hace 9 años, el INE nos estaba dando el registro como partido político. En las asambleas decidimos ser partido movimiento. Hubo quienes con el cálculo político dijeron, híjole, yo mejor me quedo en el PRD, en el PT, en Movimiento Ciudadano, pero hubo otros pues que no veníamos de ningún partido, o otros que sí decidieron dar el paso y venirse con Andrés Manuel, e inició la construcción de este partido movimiento. Hace 9 años, fíjense nada más, solo en 9 años hemos logrado la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados, 23 gubernaturas, cientos de municipios gobernados por Morena, cientos o miles de regidurías, congresos locales, en tan solo paridad. Hoy vemos a hombres y mujeres ejerciendo el poder casi por igual, todavía nos falta un poquito, pero en tan solo 9 años, hoy estamos aquí, compañeras y compañeros, y ahora sí voy cerrando, porque esta es la reflexión más importante. Lo demás era historia para no olvidar de dónde venimos. Hoy estamos a 9 años de que Morena obtuvo el registro como partido político, a 5 años de que López Obrador esté en el ejercicio de gobierno, a 1 año de que termine el gobierno y que además él ha dicho que se va a ir de la vida pública. Es increíble pensar que esa lucha constante del pueblo de México valió la pena, que mucha gente que dio su vida, mucha gente que se decepcionó en el camino, mucha gente que se entregó, pues hoy está viendo un cambio. Pero en ese sentido y en ese contexto, la pregunta cuando escuchamos al presidente de la República llamar a los jóvenes a participar, cuando el presidente López Obrador habla del relevo generacional, ¿exactamente qué significa? ¿Solo que lleguemos con nuestros rostros sin arrugas a ocupar los espacios? ¿O que formemos parte y nos asumamos herederos de esas luchas del pueblo de México? Que seamos el principal rostro de una nueva generación política que entiende la política para servir, que entiende la política como una herramienta para transformar la vida de la gente y para transformar lo que no nos gusta. Desde mi punto de vista, hacer relevo generacional significa ser herederos de la lucha más noble del pueblo de México. Ser relevo generacional significa que la gente vea, cuando ve un joven de Morena o de la Cuarta Transformación,
a una persona humilde, a una persona sensible, a una persona solidaria, a una persona fraterna, a un joven entusiasta, a un joven con causas, a un joven incorruptible, honesto, que cuando nos vean las generaciones más viejas digan, no solo valió la pena por tener a Andrés Manuel López Obrador presidente, sino que toda la lucha valió la pena, porque hay una nueva generación haciendo política diferente, porque hay una nueva generación haciendo política con ética, porque hay una nueva generación que quiere hacer política no para tener cargos, ni para enriquecerse, ni mucho menos para hacer negocios. Hay una nueva generación que quiere hacer política porque le duele que haya gente en este país que, a pesar de los cambios logrados, siga teniendo una mesa vacía sin un pan. Porque hay una generación que le duele que la violencia haya tocado nuestras comunidades y haya roto el tejido social. Porque hay una generación que le preocupa el futuro de este país. Porque hay una generación que sabe que luchar por la soberanía de nuestro país es luchar por nuestro presente y por nuestro futuro. Que la gente vea una generación preocupada por el campo, por los campesinos, por los que nos dan de comer. Que veamos a una nueva generación sirviendo a los demás como un modo de vida, como la mayor satisfacción de nuestra vida. Y yo creo que cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya de la vida pública, y es algo que a muchos nos duele y nos preocupa, si hay un relevo generacional en el que la gente vea el legado de Andrés Manuel cada que vea a un joven haciendo política, cada que nos ve obstinados a no ser más de lo mismo, cada que somos incómodos, incluso dentro de nuestro movimiento, a los que quieren hacer la política como se hacía antes y como la gente ya lo rechazó, pues ahí va a estar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando el presidente habla del relevo generacional, habla de eso, de una nueva generación en mejores condiciones de lucha, porque ya sabemos a todos los jóvenes que hoy estamos luchando que no nos van a desaparecer, que no nos van a matar, que no vamos a tener que pegar un cartel y correr de inmediato. Ya no estamos en un sistema autoritario, ya inició la nueva etapa de la democracia de este país y ya inició la transformación. Y ahí necesitamos una nueva generación comprometida con la historia, comprometida con el presente y dispuesta a construir futuro. Porque es real también que desde la izquierda hay muchas agendas olvidadas y no entendemos desde las nuevas generaciones una transformación sin una visión feminista. No entendemos desde las nuevas generaciones una transformación sin una visión de diversidad sexual, de diversidad pluricultural, de respeto a nuestros pueblos originarios. No entendemos una transformación si no hablamos de la salud mental en las y los jóvenes. No entendemos una transformación si no tenemos futuro, ni siquiera dónde vivir. Y para el cambio iniciado, pues hay todavía muchísimos caminos, muchísimos pasos que dar. Pero lo que tiene que celebrar nuestra generación es que el cambio ya inició y que estamos por concretar 6 años del primer gobierno de la Cuarta Transformación. Y no importa quién encabece los trabajos hacia el 2024, porque Andrés Manuel nos ha enseñado que no son las personas, es el proyecto. Y si hay un pueblo informado, si hay un pueblo organizado y si hay una reserva de una generación que adoptó los valores de la Cuarta Transformación, la continuidad de un proyecto tan profundo como el nuestro no tiene vuelta atrás. Y yo creo que el presidente López Obrador, en esta capacidad que tiene de pensar en el futuro, echó a andar ya la sucesión presidencial. Insisto, quien le toque encabezar estaremos acompañando, pero echó a andar ya también un llamado a las nuevas generaciones a hacer política. Y yo con esto ahora sí termino. Yo creo que las juventudes de Morena tenemos que ser cuadros todoterreno. Estar en la calle y poder platicar con la persona más humilde
y contarle por qué estamos luchando. Y estar muy formados y formarnos todo el tiempo para que si nos toca dar un debate con un joven de derecha, que a veces parece que debate mejor aunque no diga absolutamente nada, le ganemos porque nuestro proyecto tiene la verdad y tiene el respaldo del pueblo. Y si nos toca ir a una universidad, demos un debate y defendamos por qué este sistema de bienestar es el futuro del país e incluso el proyecto ejemplar en el mundo de que sí hay una alternativa al modelo neoliberal. Y prepararnos por si les toca, porque les va a tocar, y eso ya es inevitable, que ningún joven se desespere. Esta necesidad de transformar también tiene una necesidad de nuevos cuadros y hay que estar preparados. Por si les toca, como me tocó a mí a los 25 años ser diputada, estar preparados para ser verdaderos representantes populares y no solo calentar una silla y levantar la mano. Y si nos toca al día siguiente de tener un encargo, regresar a nuestra militancia de base, no pasa nada, porque la visión del poder en Morena no es vertical. No es que voy a hacer yo ahora que soy secretaria general, pues me toca seguir escalando. Si no me toca ninguna otra responsabilidad y vuelvo a servir en mi comité de base del Agrícola Oriental, no pasa nada, porque aquí no estamos por cargos, aunque sabemos que nos van a tocar encargos y responsabilidades. Aquí estamos porque somos luchadores sociales, porque somos activistas, porque somos militantes y porque creemos en un método revolucionario, pacífico, de conciencia y de organización. No es un partido político más para competir por cargos y para disputar poder. Este es un partido que es una herramienta de la gente para llegar al poder, tomar decisiones y seguir profundizando un proyecto de cambio. Y eso lo cambia todo. Y además, si del otro lado se están desmoronando los demás partidos, no tienen relevo generacional, su proyecto es inconfesable, todos los días hacen el ridículo y cada que participan en elecciones les va peor, pues este país tiene un escenario inigualable para que los jóvenes asumamos con profunda responsabilidad que este es nuestro presente, que somos el relevo y que hay mucho futuro por delante y que somos conciencias en revolución, que vamos a estar a la altura de la cuarta transformación. Que sin duda es un honor estar con Obrador. 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 Y que cuando se despida el presidente se vaya con la tranquilidad de que aquí estamos las nuevas generaciones y que desde Cancún y desde cualquier rincón del país vamos a seguir participando y organizándonos y preparándonos para el presente y para el futuro. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva la